Buenos días con todos los presentes. Vamos a iniciar nuevamente con un webinar impartido por la Universidad Politécnica Salesiana. En este caso está con nosotros la ingeniera Mariela Cerrada. Ella fue durante muchos años profesora de la Universidad de los Andes en Venezuela. Ella ha incursionado a lo largo del tiempo en muchas profesiones en las cuales ha cumplido muchas metas. Ella fue profesora y también ha cumplido algunas otras metas en algunos otros ámbitos profesionales. Finalmente ella llega al Ecuador siendo participante Prometeo. ¿Qué es este curso o cómo llega la ingeniera acá? Es un grupo de investigación de desarrollo de tecnología industrial y inicialmente o actualmente la profesora o la ingeniera está de maestra en la Salesiana en lo que es mecatrónica. Bueno, le doy la totalmente bienvenida, ingeniera, para que por favor demos paso a su intervención con lo que es la presentación y esperemos que todo salga de una buena manera y todo sea de grato agrado. Buenos días, ingeniera. Buenos días, Belén. Gracias por la presentación. Bueno, ante todo, pues agradezco la invitación que me han hecho desde la maestría en electrónica de automatización para compartir esta charla con todos los asistentes. Y bueno, con motivo del tiempo que tenemos, pues ya voy a compartir la pantalla para dar inicio entonces a la charla, ¿sí? Bien. Entonces, bueno, esta es la charla. El título de la charla, pues, es hablar un poco sobre lo que son los retos y las oportunidades de la industria 4.0 en lo que hoy día es toda la industria. Y vamos a ver que no solamente la industria, sino en general muchos aspectos de la vida cotidiana, ya elementos de la industria 4.0 están presentes. Como había mencionado Belén, pues yo pertenezco a la Universidad Politécnica Salesiana, al grupo de investigación en desarrollo y tecnología industrial. Y bueno, acá un poquito una vista de cuál es mi grupo de investigación, a la orden en la universidad para cualquier inquietud que pueda surgir. También les comento antes de comenzar la charla que en su interfaz con el software que estamos usando para hacer esta transmisión, tienen una cajita de preguntas y respuestas. También está el chat disponible para, en la medida de lo posible, poder responder algunas preguntas que ustedes puedan hacer al final de la charla. Muy bien. Bien, bueno, la agenda que les voy a tratar de abarcar en estos 45 minutos quizás de conversación es justamente la que ustedes están viendo acá. Vamos a hablar un poquito de historia muy rápidamente de lo que es la evolución que hemos tenido desde la primera hasta la cuarta revolución industrial y tratar de comprender a la luz de esta evolución qué significa exactamente la industria 4.0 en este momento, cuando incluso ya se está empezando a acuñar el término industria 5.0. Todavía quizás no hemos terminado todos de asimilar la 4.0 y ya estamos oyendo de la 5.0. Conversar un poquito sobre lo que es el rol de la digitalización dentro de la industria 4.0, conversar también sobre las disciplinas, sistemas, tecnologías que han hecho posible el desarrollo de la industria 4.0, la importancia de los datos que tiene la industria 4.0, yo diría que, digamos, por supuesto, existen muchos pilares de la industria 4.0, pero quizás el protagonista más importante de toda esta revolución es justamente la importancia de los datos y qué vamos a hacer con los datos. Y después hablaremos un poquito sobre cuáles son los retos de la industria 4.0, sobre todo a nivel un poquito humano, un poquito de nuestros perfiles como ingenieros en diferentes disciplinas. Cabe la pena mencionar que la industria 4.0 definitivamente es una revolución que es completamente multidisciplinaria, interdisciplinaria. Por lo tanto, todos los que de alguna manera estamos en el mundo de la ciencia y la tecnología tenemos algún tipo de rol dentro de esta industria. Y muy importante hablar un poco sobre estrategias organizativas, porque quizás uno de los, digamos, de los elementos también fundamentales en asumir esta industria 4.0, la implantación de esta industria en nuestras áreas de desarrollo, es justamente la cultura
organizacional que podamos tener. Y me gustaría culminar un poquito conversando un poco sobre cuáles son las contribuciones de la ingeniería en el campo de la electrónica de automatización en la industria 4.0. Muy bien. Entonces, un poquito con respecto a esa evolución industrial que hemos tenido, bueno, esta es una infografía que muy rápidamente puede mostrar cómo nos hemos ido de la primera revolución industrial hasta la cuarta revolución industrial, muy bien, en donde podemos, por ejemplo, rápidamente pasearnos de la primera a la tercera. Bueno, vale la pena mencionar también que cuando se dan estas revoluciones industriales, no solamente impactan a la industria en sí, ¿ok? Cuando hablamos de una revolución industrial, impacta también a todo lo que rodea, porque se empiezan a generar tecnologías en las cuales la misma sociedad se va dando cuenta que las pueden incorporar en otros quehaceres de la vida diaria. Bien, por ejemplo, fíjense que, por mencionar algo muy rápidamente, cuando aparece la primera revolución industrial con la invención de equipos mecánicos impulsados por agua y por energía, y fíjense que inmediatamente en ese momento comienza a darse un crecimiento, un auge de crecimiento en ciudades europeas donde se dio esta revolución, porque ya empieza el transporte a mejorar, ¿sí? Ya la agricultura otros quehaceres de producción comienzan también a incorporar esas tecnologías para poder mejorar. Ello hace de que la gente se mude entonces a las ciudades y comienzan entonces los requerimientos de vivienda, de servicios básicos, etcétera. Total que cada vez que se da una revolución industrial no solamente impacta a la industria, sino que impacta todo. Muy bien, fíjense que en la segunda revolución industrial el protagonista en este caso, o la idea protagónica, es la producción en masa. ¿Sí? Comienza entonces y básicamente inspirada en lo que es la industria automotriz, surge lo que es el Fordismo y el Taylorismo como la idea de lo que es la producción en masa muy específica, ¿sí? En donde el trabajador pasa casi que a ser una máquina sumamente especializada en realizar algo muy particular, ¿ok? Y se crea, digamos, quizás lo más importante de esta era es lo que llamamos en la división de las tareas. Muy bien, entonces hay un nivel de especialización muy marcada para poder lograr esta producción en masa. ¿Sí? Fíjense que justamente ese hecho, que es fundamental de la segunda revolución industrial, da lugar entonces a la tercera revolución industrial, porque entonces decimos, ok, si un humano puede llegar a un nivel de detalle, un nivel de especialización tan mínimo, ¿por qué no le damos ese rol ahora a una máquina? ¿Sí? Una máquina que posiblemente lo va a hacer mucho mejor que un humano, porque no se va a cansar, porque podrá trabajar 24 horas sobre 7 días a la semana digamos, en la mayor parte del tiempo que se pueda, ¿ok? Y entonces fíjense que surge la tercera revolución, que es básicamente lo que hemos visto nosotros hasta ahora. Quizás hasta finales de los años 90, esta es y justamente fíjense, aquí tenemos un poquito la línea de tiempo, ¿verdad? Es lo que nosotros hemos podido mirar de lo que es la tercera revolución industrial, donde la electrónica y la informática tienen un rol muy fundamental para poder ser el soporte de los procesos automatizados. Es el área protagónica de la robótica como máquina que es capaz de hacer elementos especializados, tareas especializadas. Por lo tanto, entonces, nosotros siempre cabe preguntarnos, bueno, pero ¿qué es lo que hace que aparezca la cuarta revolución industrial y qué es lo que la diferencia de la tercera revolución industrial? Bueno, mire, bien sencillos. ¿Qué, digamos, podemos nosotros pensar que no estaba todavía ocurriendo en la tercera revolución industrial? La era de las comunicaciones, ¿sí? La era de las comunicaciones, la disponibilidad de tecnología que hace posible que hoy día tengamos la cuarta revolución industrial es justamente todo lo que tiene que ver con las comunicaciones, con el uso masivo de datos, con el procesamiento masivo de datos, cuya tecnología todavía no existía en la tercera revolución industrial. Por ejemplo, muy rápidamente podemos mencionar que, digamos, uno de los elementos que ha permitido que la cuarta revolución industrial
esté ahorita en su pleno apogeo, es ya la disponibilidad completa de lo que es 4G, incluso esperando las redes 5G para poder terminar de implementar ideas que se tienen actualmente en la revolución industrial y que no se han podido implementar simplemente por falta de tecnología. ¿Muy bien? Entonces, lo que nos ha hecho que nos movamos hacia la cuarta revolución industrial es justamente eso, la disponibilidad ahora de nuevas tecnologías que permite una comunicación masiva entre todos los elementos que de alguna manera participan en la industria. Y aquí es muy importante mencionar que en la industria 4.0, al igual que en el caso de la tercera revolución industrial, el hombre pasa a ser sustituido quizás en una manera, digamos, bastante amplia por la máquina. Ahorita, en esta revolución, el aspecto, la introducción nuevamente del hombre vuelve a ser protagónico. Muy bien, porque resulta que cuando se plantea la industria 4.0, se nota quizás un poco el desligue, la, digamos, frialdad con la que de alguna manera se están dando los procesos, y se nota la necesidad de volver a incorporar elementos creativos, como lo es el hombre, no solamente a nivel de los trabajadores, sino a nivel también de los clientes. El cliente ahora pasa a ser también un elemento protagonista de esta industria 4.0, ¿sí? ¿Qué es lo que quiere el cliente? ¿Cómo yo puedo incorporar al cliente dentro de mi cadena de valor para que podamos de alguna manera crear productos que realmente vengan a satisfacer una necesidad de el mercado, si es que hablamos de productos manufacturados, o en general cumplir necesidades que se tienen a la orden del día? De tal manera entonces que la industria 4.0 surge como un nuevo modo de organizar los procesos de producción. Sí, ya no esa producción en masa, digamos, rígida, estricta. Vamos a ver un poquito más adelante que la industria 4.0 trata más bien ahora de flexibilizar la organización de los procesos de producción, pero justamente lo que ayuda a que esos procesos de producción se flexibilicen es justamente el apoyo que se tiene ahora en la tecnología y en los dispositivos que permiten la comunicación con un cierto grado de autonomía, ¿verdad? Pero también con un cierto grado de inteligencia que permite que esa autonomía efectivamente pueda ser realmente efectiva. Muy bien. De tal manera entonces que se crean industrias inteligentes, cuando llamamos industria es no solamente a nivel de manufactura, cualquier tipo de industria, incluso también la industria de los servicios, ¿ok? Y todo lo que tiene que ver con el ofrecimiento de servicios, que hoy día está fuertemente influenciado por los conceptos de la industria 4.0, con el fin de poder, como ya mencionaba, atender necesidades de los clientes gracias a esa flexibilización que podemos tener. Muy bien, entonces fíjense que podemos básicamente en esta infografía acá resumir lo que es la tercera revolución industrial, ¿verdad? Sí, bueno, tenemos mucha máquina, tenemos básicamente, digamos, factorías que se pueden manejar desde terminales computarizadas de alguna manera, tenemos el PLC, tenemos los computadores industriales, podemos configurar procesos, hacerlos incluso descentralizados tanto como queremos. Sin embargo, fíjense que menciono acá y resalto acá en esta lámina que no solo, cuando hablamos de la industria 4.0, no solo hablamos de la automatización, porque eso digamos que es digamos, ya ocurrió, ya existió en la tercera revolución industrial. Ahora estamos hablando de adaptabilidad, estamos hablando de flexibilidad, de confiabilidad, ¿ok? Es más, estamos hablando y estamos acuñando el término de la inteligencia en todo esto de lo que es la industria 4.0, y allí viene la pregunta, bueno, pero ¿qué significa eso de la inteligencia? ¿Ok? Porque cuando hablamos de la inteligencia y más, cuando mencionamos la palabra inteligencia artificial, pues nos imaginamos así como una película futurista de los cyborgs haciendo diferentes tareas, y no, fíjense que vamos a darnos cuenta que la manera como la inteligencia se va introduciendo en esta nueva revolución también incluye
elementos que no solamente son las máquinas, sino también el elemento humano como rol fundamental dentro de esta nueva, de este nuevo paradigma, de alguna manera. ¿Ok? Fíjense que acá muy abajito decimos, bueno, en la tercera revolución industrial necesitábamos trabajadores calificados y quizás muy especialistas en algo. Vamos a ver que ese paradigma cambia en la industria 4.0 y quizás el ser muy especialista en algo dentro de nuestro perfil pareciera que ya va quedando un poquito atrás. Muy bien. Fíjense entonces una cosa bien importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de quizás la automatización como la vemos ahorita y incluso así la aprendemos cuando estamos en nuestros cursos nuestras materias de arquitecturas, de automatización, etcétera, digamos que el que va teniendo, quien va dictando la pauta son las arquitecturas jerárquicas, ¿sí? Tal y como lo conocemos clásicamente, la jerarquía clásica de la red de campo, la red de control, la red de supervisión, etcétera, y en cada una de esas, digamos, jerarquías, pues está la tecnología que soporta ese tipo de, esos niveles, ¿sí? Como son las tecnologías de operación y de información, ¿sí? Y obviamente, digamos que si bien está en algún momento todavía sigue de alguna manera siendo la manera como se organizan los procesos de producción, eso, la idea ahora es que eso tiene que cambiar. Esa arquitectura jerárquica tiene que cambiar y tenemos que movernos hacia arquitecturas heterárquicas que permitan comunicaciones flexibles, flujos de comunicación de alguna manera adaptables entre las diferentes estructuras jerárquicas, haciendo de que ahora nosotros podamos dotar al proceso o a la pirámide, esa clásica pirámide de automatización, dotar de elementos que le permita tomar decisiones en cada una de sus capas y no esperar una orden de arriba o una información desde abajo para poder tomar algún tipo de decisión. Muy bien, esa es otra cosa, otro aspecto muy importante dentro de la industria 4.0 y es hasta qué punto nosotros podemos dotar de autonomía a los procesos como para que se puedan tomar decisiones en el momento oportuno y no esperar que algo se dé en capas superiores donde los tiempos de respuesta pueden ser lo suficientemente lentos como para la problemática que pueda estar surgiendo abajo en tiempos mucho más rápidos. Muy bien, entonces en todo este tema de las arquitecturas heterárquicas tampoco es nuevo, ¿sí? Ya desde el año 2000 quizás se empieza a hablar de arquitecturas heterárquicas, hay muchos trabajos de investigación, ¿sí? Sobre todo lo que tiene que ver con el entendimiento de los procesos productivos como un olón, ¿sí? Como de alguna manera una entidad que es autónoma, pero sobre todo que es cooperativo, ¿ok? Es decir, que es capaz de conversar con los otros actores que pueden estar a su mismo nivel o a nivel superior con el fin de poder hacer una integración de actividades. Muy bien, entonces digamos que lo que empieza a abrir la necesidad o lo que empieza, digamos, a no abrir la necesidad de la industria 4.0, sino a demandar de soluciones tecnológicas que permitan responder a la necesidad de integración industrial inteligente, lo que justamente dio paso a lo que ahorita llamamos a la industria 4.0, que como digo, la flexibilidad y el rompimiento de las jerarquías no es un concepto de este momento, es un concepto que ya viene manejándose anteriormente, ¿ok? Entonces, fíjense, en este caso, lo que de alguna manera se intenta implantar son procesos de automatización basados en lo que llamamos agentes inteligentes. De alguna manera, los agentes inteligentes tienen que ver con la inteligencia artificial distribuida en los procesos de manufactura, ¿ok? Entonces, fíjense, esos grupos de agentes, fíjense, nosotros podemos ver de alguna manera una jerarquía de agentes, sin embargo, fíjense acá, podemos ver cómo nosotros podemos estar con esos agentes comunicándonos continuamente a nivel de ciertos mecanismos de negociación que permiten que la información fluya, digamos, apropiadamente dentro de los diferentes elementos del proceso productivo. Muy bien. Acá les estoy dejando pues algunos artículos, algunas informaciones que ustedes pueden leer para que vayan viendo
un poquito cómo ha sido la historia en la cual nos fuimos moviendo desde la tercera a la cuarta revolución industrial, ¿ok? Digamos que lo importante en el momento de plantear la organización de los sistemas de producción y hacerlos a través de agentes inteligentes es el poder justamente garantizar algún cierto nivel de autonomía y de inteligencia, ¿ok? Donde a esos nuevos elementos, a esos nuevos objetos, de alguna manera hay que dotarle de esos mecanismos. Muy bien, entonces fíjense un poco acá qué es lo que permite que ahora pensemos en flexibilidad, ¿ok? Fíjense en este gráfico acá, donde nosotros podemos tener diferentes agentes. Cuando decimos que tenemos diferentes agentes en un proceso productivo, son elementos que de alguna manera pueden cumplir un servicio, ¿sí? Se demanda un servicio y un elemento, un agente puede decir yo puedo cumplir ese servicio o yo no puedo cumplir ese servicio, todo ello con el fin de poder facilitar lo que es la reconfigurabilidad del proceso, ¿ok? Fíjense, por ejemplo, acá, miren, yo tengo 3 máquinas acá, ¿sí? 3 máquinas que son capaces de hacer algo. Sin embargo, fíjense que una está en sobrecargo, una está fuera de servicio, ¿ok? Aquí hay alguien requiriendo que se cumpla un cierto servicio dentro del proceso productivo, por ejemplo, bueno, ¿quién puede construir, quién puede maquinar esta parte? Y fíjense que de todas esas máquinas que se supone existe un clúster de máquinas haciendo eso, hay una que dice, yo lo puedo hacer, ¿ok? E inmediatamente el proceso lo suficientemente autónomo y reconfigurable como para que se pueda entonces reconducir todo hacia esa máquina que sí lo puede hacer. Esa es un poco, digamos, la idea de lo que es la industria flexible, la manufactura flexible en el marco de la industria 4.0. Muy bien. Básicamente, entonces, lo que estamos hablando es que pueda darse un proceso de toma de decisiones en línea, en el mismo momento, sin esperar que algo o alguien desde afuera pueda dar esa decisión. ¿Ok? Bueno, acá les puedo pues recomendar muchísimo este libro del cual, bueno, yo tengo una participación que habla sobre los sistemas multiagentes y sus aplicaciones en la automatización industrial para que se pueda, digamos, entender de alguna manera qué significa eso de dotar de inteligencia a los procesos productivos dentro del marco de la industria 4.0. Nuevamente, este es un libro, digamos, de algunos años atrás, pero es que, como repito, esta idea no es de ahorita. Ya desde hace mucho tiempo atrás la comunidad científica y la comunidad industrial estaba pensando cómo nosotros podemos hacer realidad todo esto de la necesidad de integración industrial inteligente, ¿ok? Y justamente esa reflexión se hace en este artículo, en este trabajo en el año 2009, donde decía o donde indicaba que realmente lo que estaba esperándose ya en ese momento, en el año 2009, era que existiera la tecnología que permitiera hacer realidad todos estos elementos. Y ya ahorita es la realidad. Ya ahorita tenemos las tecnologías, ¿verdad?, o los pilares, que también se llama, que hacen posible que hoy día ya podamos hablar de la industria 4.0, la era de la comunicación en la industria, la era de la transmisión de datos, la era de la generación, análisis de datos para poder hacer toma de decisiones, ¿ok? Entonces, fíjense, ya no es la automatización, ya no es la escalabilidad, todos esos problemas de alguna manera fueron resueltos en la industria 3.0. La pregunta ahora es, ¿qué es exactamente la industria 4.0? Bueno, de alguna manera es crear ambientes de trabajo dinámicos y ágiles, donde las personas estén motivadas a través del uso de la tecnología. Fíjense que esto es una cosa sumamente importante, ¿ok? Nosotros podemos estar hoy en una industria, en la era de la cuarta revolución industrial, y simplemente esa industria no está montada en ese camino porque no existe una disposición cultural, organizacional de la empresa para empezar a transitar este camino, simplemente porque su personal no está motivado al uso de la tecnología para poder lograr eso. Ya vamos a ver por qué es fundamental el uso de la tecnología, ¿ok? Bien, aquí entonces, fíjense, les estoy presentando muy rápidamente algunos de los principales pilares de la industria 4.0, como es el análisis, los datos. Eso es algo fundamental en la industria 4.0. No solamente los datos, sino el análisis de los datos
a través quizás del uso, la aplicación de modelos de aprendizaje automático e inteligencia artificial. A mí no me gusta mencionar mucho la palabra inteligencia artificial, porque aun cuando está muy de moda esa palabra, yo creo que todavía falta mucho para que los modelos computacionales que tenemos hoy día puedan realmente ser absolutamente, ser calificados como artificialmente inteligentes, ¿ok? Bien, entonces tenemos el análisis de datos apoyados de tecnologías de aprendizaje automático o de computación inteligente. Bien, en la existencia de lo que llamamos ahora la Internet de las cosas, que es la habilidad de poder o la capacidad que se le dan ahora a los diferentes elementos de poder comunicarse, ¿sí? ¿Cuántas cosas no podemos hacer con nuestro móvil, sea en un ambiente industrial o no? ¿Sí? ¿Cuántas cosas no podemos tener nosotros dentro de un móvil, mandar datos, capturar datos desde otros lados, simplemente con un aparatito como un smartphone? Muy bien. También está la computación en la nube. ¿Por qué la computación en la nube? Porque la generación por un lado, la generación de datos y requerimientos de servicios de procesamiento se han masificado tanto que necesitamos tener realmente plataformas apropiadas para poder hacer eso, ¿ok? Pero fíjense que el cloud computing no solamente es un enabler para nosotros poder tener acceso a repositorios o demanda de servicios de recursos tecnológicos, sino que la computación en la nube ha permitido también tener una comunicación directa, por ejemplo, con clientes o con proveedores que demandan sus servicios, ponen todo eso en un requerimiento y desde la nube todo el resto que puede, el resto de manufacturas o el resto de proveedores de servicios que pueden ofrecer respuesta a esa demanda, inmediatamente de forma oportuna conocen eso y pueden ofrecer todos sus servicios. Entonces, lo que es el cloud computing hoy día como un pilar de la industria 4.0 es fundamental. Y quizás a nivel industrial, ¿sí? El protagonismo se lo lleva definitivamente lo que llamamos los sistemas ciberfísicos, ¿ok? Vamos un poquito más adelante en algunas otras láminas a explicar qué significa eso de los sistemas ciberfísicos dentro de un sistema, un proceso de manufactura y cómo efectivamente, por ejemplo, el cloud computing es un soporte fundamental y el Internet de las cosas es un soporte fundamental para que esta idea de este paradigma de los sistemas ciberfísicos puedan ser una realidad. Muy bien. Entonces, todos estos pilares se unen para poder permitir que todas estas personas que están dentro de un ambiente tecnológico puedan efectivamente dar un salto, un brinco interesante hacia la industria 4.0. Muy bien. Es muy importante, como he mencionado también previamente, que no es únicamente pensar que a la industria 4.0, la factoría inteligente, es un ente como coloco acá frío y calculador, ¿verdad? Controlado por la inteligencia artificial y las máquinas. No, nada más lejos de eso, ¿ok? Las personas, como vamos a ver más adelante, tienen un rol fundamental en la industria 4.0. Solamente que ya ahora los perfiles profesionales que se requieren en la industria 4.0 ya son diferentes. Como yo decía, ya tal vez no necesito un perfil extremadamente especializado para hacer algo, porque eso ya lo puede hacer una máquina mejor que yo, pero todavía el nivel de creatividad que podamos tener nosotros los humanos dentro de la industria 4.0 todavía es algo que no se puede lograr. Y es ahí donde justamente tenemos nuestro rol fundamental y vamos a ver hacia el final de la presentación básicamente cuáles son las habilidades que se requieren en los perfiles profesionales hoy día en la industria 4.0. Muy bien. Otra cosa interesantísima que no debemos perder de vista es que en la industria 4.0 el objetivo, uno de los objetivos fundamentales y para lo cual estamos trabajando, es decir, para lo cual ha surgido toda esta tecnología, es para satisfacer las necesidades de los clientes, dar una atención rápida y personalizada, ¿sí? Por ello es que nosotros requerimos que nuestros procesos sean flexibles y sean reconfigurables. Porque si hoy en el mercado yo no tengo esta necesidad del cliente, mañana tengo otra, mi empresa debe ser lo suficientemente flexible como para poder reacomodarse y dar soporte a esa necesidad. De lo contrario, pues no puedo irme al desastre. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante. La pregunta también que cabe hacerse es, bueno, entonces ahora todas las empresas están destinadas a que les ocurra algo catastrófico. No, no, para nada.
pero sí es momento en que las empresas que hoy día ya están acuñadas vayan avanzando en la incorporación de tecnologías que les permita evaluar el contexto y poder tomar las decisiones oportunas para poder mantenerse como líderes dentro de lo que es la industria, tanto de manufactura como de proveer servicios. Muy bien, entonces, bueno, fíjense, este gráfico pues ilustra muy claramente todos los elementos que están alrededor de la industria 4.0, muy bien, en donde quizás para mí lo más interesante es el poder disponer de los sistemas de integración, tanto horizontal, dentro de unas mismas capas de lo que estamos acostumbrados clásicamente a ver en la arquitectura jerárquica de la automatización industrial, como integración vertical para que la información o para que los datos puedan fluir apropiadamente y garantizar la toma de decisiones oportunas. Muy bien, entonces, bueno, aquí están todos los elementos que estarían alrededor, todas las tecnologías que permiten soportar la industria 4.0. Muy bien, y aquí surge el Big Data. Esto está sumamente de moda hoy día, oímos por todos lados Big Data, Big Data, Big Data. Yo particularmente suelo tener mucho cuidado con el uso de la palabra Big Data, porque no en todos lados se da Big Data, ¿okay? No en todas las industrias, no en todos los procesos, no en todos los unidades de producción se dan procesos de Big Data, ¿ok? Pero sí definitivamente hay una gran masificación de datos y la pregunta es qué voy a hacer con ellos, o si es que estoy realmente generando o almacenando los datos interesantes. Muy bien. Entonces, fíjense, la idea entonces de esa flexibilización pasa por tener una fabricación personalizada y como les comentaba, ya quizás no vamos a tener esta estructura rígida de estaciones de trabajo una detrás de otra secuenciales, cada una haciendo algo hasta llegar al producto, sino que ahora fíjense, nos estamos moviendo hacia la reconfiguración, ¿sí?, de esas estaciones de trabajo que ya quizás no están así como ponemos acá secuencialmente una tras de otra, sino que también pudiéramos pensar que la tenemos como en una especie de estructura heterárquica, en círculos, en el mismo nivel, donde cada estación de trabajo hace lo que puede hacer en el momento, con el fin de optimizar el proceso que se está dando en ese momento. ¿Ok? Entonces, fíjense, pasamos de la era de la producción en masa, pasamos ahora a la era de la atención personalizada en masa. ¿Okay? Algo interesante de resaltar, ¿sí?, en la industria 4.0, ¿sí?, son cuáles son, por un lado, las características que deben tener los diferentes elementos dentro de un proceso productivo y las tecnologías claves que hacen posible que efectivamente eso se pueda dar. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de componentes que apoyan cierto proceso productivo, a ver, no podemos perder de vista que, por supuesto, abajo los procesos de planta son los que soportan el resto. Si yo no tengo un buen proceso de planta, yo no voy a poder pensar en que voy a ser reconfigurable o que voy a poder tomar decisiones a altos niveles. O sea, eso no lo podemos perder de vista. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, fíjense, cuando hablamos de un componente y podemos pensar en las fuentes de datos, por ejemplo, un sensor me está midiendo quizás, no sé, temperatura o velocidades en algún motor, por ejemplo, temperatura en algún proceso térmico interesante dentro de mi proceso de producción, etcétera. ¿Ok? Una de las cosas que requiere la industria 4.0 es que sea consciente. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿qué significa eso que sea consciente? Bueno, que sea de alguna manera capaz de darse cuenta cuando está empezando a degradarse su funcionamiento y que en algún momento ese elemento, ese componente no estará disponible y por supuesto me puede impactar la confiabilidad de todo el proceso. ¿Okay? Dotar a un componente de este atributo, de esta característica, ¿sí?, implica que nosotros desarrollemos tecnologías que nos permitan oportunamente hacer medición de la degradación de ese componente. ¿Ok? Por ejemplo. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá, en este cuadrito, pues podemos ver cuáles son características que queremos que hoy día tengan nuestros
nuestros procesos, nuestros componentes, no solamente los componentes, sino todo el sistema de producción, y cuáles son las tecnologías que hacen posible, o que deberían hacer posible que eso pueda realmente darse en la realidad, ¿ok? Y bueno, ¿y quiénes generan estas tecnologías y quiénes hacen estos desarrollos en nuestros diferentes lugares o las diferentes empresas a las cuales tenemos acceso directo? Bueno, todo el componente humano que está alrededor de esos procesos, viendo datos, ¿sí? Tratando de apuntar a esos atributos y tratando de formar esa tecnología, ¿ok? Y esto es muy importante porque no es necesario que tampoco se tenga una inversión grandísima en poder hacer esa tecnología. ¿Por qué? Porque cada uno digamos, cada una de las empresas debe ser capaz o debería estar en posibilidad de poder diagnosticarse, identificar sus elementos críticos y decidir, bueno, en dónde estoy yo perdiendo valor, ¿sí? de toda mi cadena, y en dónde la industria 4.0 me puede ayudar a ser mejor. Bien. Definitivamente la era de la digitalización es, bueno, fundamental, ¿ok? La era de la digitalización hace que, pues nada, se requieran demasiados datos para tener que manejar. Voy a ir un poquito rápido acá. La pregunta es, ¿qué significa digitalizar? Bueno, digitalizar tiene diferentes acepciones. Por supuesto, siempre queremos tener datos para poder hacer analítica de datos y poder de alguna manera generar conocimiento. Es justamente lo que estamos diciendo acá en esta pirámide, en donde tenemos datos, tenemos información, tenemos conocimiento, y la idea es que nosotros todo este camino lo podamos transitar para poder tener un nivel de conocimiento lo suficientemente amplio para poder tomar decisiones, ¿ok? Por supuesto, tomando en cuenta que los datos pueden estar dispersos, pueden tener diferentes formatos, y que necesitamos de alguna manera tener que disponer de los procesos que permitan tenerlos a punto como para poder después poder trabajarlos y poder tomar las decisiones. Muy importante qué y cómo analizar, ¿sí? El valor de los datos, qué y cómo analizar, qué es lo que yo quiero recolectar, qué parte de los datos se deben analizar, qué procesadores y algoritmos queremos tener ajustados a nuestros requerimientos, ¿ok? Bien, decíamos entonces que los conductores de la industria 4.0, definitivamente la Internet de las Cosas juega un rol fundamental. Ellos, de alguna manera, esa tecnología es la que permite que hoy día podamos tener una alta conectividad, ¿ok? Hablamos de sensores inteligentes, hablamos de controladores inteligentes, etcétera, pero es porque básicamente los estamos dotando de componentes que son capaces de tomar datos y de transmitirlos. Muy bien, hasta ahí llega un poco el Internet de las Cosas. Tenemos que entonces ir un poquito más allá, ¿ok? Tengo la tecnología que me permite justamente lograr eso, ¿sí? Hablamos de la computación en la nube. Bueno, exactamente, viene a ser parte del soporte que necesitamos para poder lidiar con la cantidad de datos que tenemos, con la cantidad de procesamiento que tenemos que hacer. Nuevamente quiero hacer un highlight acá, ¿sí? No todos los procesos industriales, no todos los casos de estudios requieren ni manejan grandes cantidades de datos, ni requieren tener recursos en la nube, ¿ok? Sin embargo, hoy día la tecnología es tal que podemos tener acceso a esos servicios de manera bastante económica. Muy bien, ya hay compañías, como todos sabemos, que se ocupan de ofrecer esos servicios. Por lo tanto, entonces, quizás nosotros, dentro de nuestra propia industria, no tenemos por qué preocuparnos de desarrollar eso, porque eso ya de alguna manera está existiendo allí, ¿ok? Y los sistemas ciberfísicos. Acá quiero detenerme un poquito en los sistemas ciberfísicos que, como les mencionaba, pueden ser los característicos, los fundamentales en la industria 4.0, sobre todo a nivel de procesos de manufactura, ¿ok? En donde esto simplemente lo que está haciendo referencia es a la posibilidad de tener sistemas en los cuales, por un lado, está el sistema físico, el que está ocurriendo en la realidad, ¿ok? Todos los elementos de comunicación a través de Internet de las Cosas que permiten levantar la información que se está dando en tiempo real y mandarla posiblemente a un elemento de computación en la nube, en donde podemos crear lo que nosotros vamos a llamar unos gemelos digitales, ¿sí?
Ese tema de los gemelos digitales hoy día está también muy, digamos, manejado dentro de la industria 4.0, porque es básicamente lo que nos va a permitir irnos a lo que les decía yo un poquito más atrás, a tener las máquinas y los procesos productivos conscientes. Muy bien. Entonces, fíjense, tenemos básicamente un gemelo digital, el cual es una réplica digital de una entidad física que está funcionando abajo en tiempo real. ¿Ok? Los sistemas ciberfísicos nos permiten unir digamos, nos permiten unir el mundo físico con el mundo digital. La importancia es que yo en el mundo digital puedo jugar de alguna manera. En el mundo digital yo puedo hacer pruebas, puedo implementar nuevas estrategias. Y si yo tengo un buen modelo digital, yo puedo mirar y tratar de estimar y de predecir qué es lo que puede ocurrir si yo hago lo mismo ahora en el mundo físico. ¿Muy bien? Entonces, este aspecto es súper importante como pilar dentro de la industria 4.0 y es un nicho de aporte sumamente interesante. ¿Ok? Una de las cosas bien importantes dentro de la creación de gemelos digitales es justamente la posibilidad de poder estudiar el nivel de degradación que pueda tener un componente, que pueda tener una máquina. ¿Por qué? Porque yo tengo el proceso físico abajo, yo puedo estar llevando hacia adelante un momentito que me están preguntando algo aquí en el chat, pero no puedo ver. Bueno, yo lo veo al final. Bien, les decía entonces que acá en estos procesos de crear, de introducir conciencia en las máquinas, es justamente uno de los aspectos que se apoyan en los sistemas ciberfísicos. Muy bien, ¿por qué? Porque tenemos quizás esta lámina no es muy interesante, yo creo que voy a pasar a la otra. Muy bien, porque la idea, fíjense que para poder diseñar máquinas conscientes es importante que nosotros podamos cumplir todos estos de alguna manera estos pasos, ¿sí? El nivel de conexión inteligente, el nivel de la conversión de datos, información, ¿ok? El poder tener en el nivel cyber los gemelos digitales para poder hacer análisis de lo que está pasando y de lo que puede pasar, ¿ok? Generar o pasar a un nivel de conocimiento a través de esos procesos simulados que sí se pueden dar en el gemelo físico, ¿ok? En el gemelo digital, perdón, y poder irnos efectivamente a un nivel de configuración, de autoconfiguración, de autoajuste y de optimización. Y poder bajar luego eso como reglas, como normas, como set point, como referencias, nuevamente a nivel de planta. Esta es justamente la lámina que les quería mostrar. Ok, fíjense, este es un proceso en el cual estamos intentando generar una tecnología para máquinas conscientes, en la cual, fíjense, tenemos por acá todo lo que es el primer nivel, la generación de datos, está a nivel de controladores y de sensores, y digamos, embebidos y que son capaces, fíjense, de transmitir datos, ¿dónde? A una ambiente que está en la nube, en donde podemos ser capaces de procesarlos, y donde poder tener la ejecución de algoritmos colaborativos, algoritmos online o tiempo real, ¿ok? Y poder tener todas las aplicaciones que me generan conocimiento sobre estos datos, de lo que le está pasando a la máquina, de poder diagnosticarla, ¿ok? De poder tener una interfaz de usuario. Fíjense que en este caso, esta interfaz de usuario ocurre porque yo puedo tener datos aquí en esta nube, yo puedo tener acceso a los datos que se están dando acá, poder tener visualización de datos, manejo de datos, y finalmente poder hacer realidad la posibilidad de reconfiguración de las máquinas basados en técnicas de pronóstico y manejo de la salud de los equipos. ¿Okay? Entonces sería, digamos, de alguna manera lo más rápido que podemos nosotros presentar la idea de lo que puede hacer un sistema ciberfísico. Aquí también hay otro gráfico bastante explicativo. Aquí tenemos el mundo físico, todos estos dispositivos están dotados de sensores con suficiente nivel de comunicación a través de tecnologías de Internet de las Cosas para poder enviar datos a la interfaz ciberfísica. Nosotros estamos viendo datos
y esos datos tratando de generar información para probarlos en los gemelos digitales y finalmente poder definir decisiones y estrategias de toma de decisiones para mandar y regresar nuevamente a los sistemas reales. Muy bien. Nosotros en el grupo de investigación GTEC estamos trabajando, hemos trabajado y tenemos algunos resultados a nivel de las arquitecturas, por ejemplo, para poder hacer monitoreo de la condición de equipos en línea y poder desarrollar modelos inteligentes de diagnóstico un poco bajo una arquitectura que une lo que les decía al inicio de los sistemas multiagentes con las arquitecturas basadas en servicios, de tal manera de que en el momento que se requiere un servicio se pueda tener algún objeto de software que pueda ofrecer ese servicio. Muy bien, bueno, ya para finalizar, porque tenemos poquitísimo tiempo ya, creo que quedarán unos 5 minutos si acaso. Bueno, ¿cuáles son los retos de la industria 4.0? Bueno, mire, fíjense, yo les he hablado de un montón de cosas en estos minutos, ¿sí? Les he hablado de los diferentes pilares de la industria 4.0, un poquito muy rápidamente, cuál es su rol dentro de la industria 4.0, de Internet de las cosas, de la creación de sistemas ciberfísicos, del análisis de datos, de la creación de aplicaciones para crear máquinas o procesos conscientes que puedan ser después que puedan tomar decisiones para reconfiguración. Total que miren, esto es todo un mundo de cosas en los cuales todos los que, como les decía al inicio, todos los que estamos dentro de la ciencia y la tecnología tenemos algo que aportar, ¿ok? Definitivamente hay retos a nivel de los datos, ¿sí? Fundamental, porque sin los datos no podemos hacer nada, ¿ok? De nada nos sirve tener Internet de las cosas y tener sensores que nos estén mandando datos a todos lados si yo no hago nada con esos datos, ¿sí? Si yo no transformo esos datos en conocimiento. Muy bien. Y hay muchos retos que tienen que ver, bueno, con las plataformas en las cuales actualmente una industria está trabajando, cómo hago para integrar, cómo hago para generar datos de calidad, cómo hago para incorporar los sistemas legados, porque no los puedo botar, de alguna manera tengo que ver cómo los incorporo, etcétera, etcétera, ¿ok? A nivel de la tecnología, pues definitivamente hay muchas cosas que hacer y posiblemente pues habrán otros aspectos de la investigación y del desarrollo que están más orientados acá, pero nosotros pues podemos hacer mucho en este ámbito, ¿ok? Y definitivamente les decía, a nivel de organización, habilidades y competencias, se necesita que las personas que están en el camino de Industria 4.0 puedan realmente tener la disposición para dar este cambio digital que se requiere, ¿ok? Por supuesto que necesitamos, les decía yo anteriormente, que a diferencia de la industria 3.0, donde teníamos trabajadores supremamente dedicados a algo muy particular, ahorita se requieren competencias profesionales muchísimo más abiertas, tanto a nivel de conocimiento como a nivel de capacidades, ¿sí? Se necesitan personas que sean realmente integrales, que sean capaces o que tengan conocimientos de software en general, de tecnología de información, de electrónica, de microelectrónica, de sistemas embebidos, de conocimiento del proceso, qué ocurre con el proceso, y diferentes habilidades, por supuesto, que les va a hacer digamos, que hacen necesario que se tengan dentro de un perfil profesional para poder empezar a incursionar todo este tema de la industria 4.0. ¿Sí? Por ejemplo, algunos ejemplos muy rapiditos. Un operador de máquina debe ser capaz de identificar cuellos de botella en el proceso para producción actual y reestructurar recursos para evitarlo. Fíjense que esto está muy lejos de lo que en la industria, en la tercera revolución industrial, era un operador de máquina. Un operador de máquina era un operador de máquina que estaba simplemente allí apagando, encendiendo algo y no podía hacer más nada. Hoy día eso no es posible. Yo requiero más conocimiento, ¿sí?, de ese operador de máquina, ¿sí? Un empleado de logística, por ejemplo, tiene que tener conocimiento de tecnologías, ¿sí?, de enfoques para poder hacer autoidentificación de lo que está ocurriendo dentro de la cadena de distribución, por ejemplo, poder usarlas y poder aplicarlas, ¿sí? Un planificador tiene que ser hábil para conducir análisis de costos y beneficios. Un operador de máquina tiene que ser capaz de desempeñar tareas simples de mantenimiento y reparación. Es decir, que el perfil hoy día de un profesional que se quiera introducir, que quiera formar parte dentro de la industria 4.0, ya deja de ser especializado y tiene que moverse un poquito más a desarrollar otras habilidades. Por supuesto que hay competencias personales como manejo de estrés, como
ser lo suficientemente proactivo como para buscar la información en donde tenga que estar, tener facultades de reflexión, de confiabilidad, etcétera, ¿ok? Fíjense que acá, por ejemplo, cuando hablamos de un operador de máquina, tiene que tener, por ejemplo, la habilidad de lidiar con un determinado número de máquinas y ser confiable en sus decisiones, ¿sí? Para ello necesitamos un trabajador que sea lo suficientemente con capacidades de manejo de estrés, de requerimientos del momento para tomar buenas decisiones, ¿ok? Hoy día, de hecho, ustedes ven que muchas industrias están invirtiendo bastante en la seguridad, la salud, digamos, corporal y mental de sus trabajadores. Muy bien. Definitivamente, competencias interculturales. ¿Sí? El hecho de que yo pueda tener un conjunto de información en la nube y que cualquier cliente, cuando yo llamo cliente, puede ser el quien demande el producto o proveedores que puedan estar alrededor del servicio que se está ofreciendo, puede estar en cualquier lugar del mundo. Muy bien. Y en consecuencia, yo debería poder tener la posibilidad de poder lidiar apropiadamente con esto. Muy bien. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Quién me ayuda? ¿Quién me ayuda? Le comentamos, ingeniera, que estamos a 5 minutos de las 12. Muy No sé bien. si damos paso a las preguntas. Ok, déjame simplemente entonces terminar un poquito acá. Quisiera mostrarles, bueno, fíjense que hay muchísimos aspectos dentro de la cadena de valor del sistema productivo en donde podemos aportar en la industria 4.0, ¿ok? Esta presentación, pues yo por supuesto que se las puedo dejar para que ustedes la miren, ¿ok? Por ejemplo, fíjense que a nivel de, por ejemplo, de logística externa, ¿sí? Podemos apuntar bastante en poder hacer, por ejemplo, en poder trabajar en desarrollo de tecnologías para el manejo de envíos predictivos, anteponerme a qué es lo que va a necesitar mi cliente y ya mostrarle que ya usted va a tener esta necesidad y yo me estoy anteponiendo a usted y yo se la voy a ofrecer. Para todo ello necesito información, necesito comunicación. Y finalmente, bueno, hay oportunidades sostenibles, muchas oportunidades sostenibles, sobre todo en la reestructuración del modelo de negocios. Aquí es muy importante darse cuenta en que no es que tengo que desarmar toda mi industria, sino, bueno, cómo estoy ahorita y cómo yo puedo mejorar, ¿sí? Cómo yo puedo crear nuevos elementos de valor dentro de lo que tengo actualmente en el marco de la industria 4.0. Cómo yo puedo actualizar mis equipos dentro de la industria 4.0 sin tener que desecharlos. Sí, pero los puedo actualizar y poder aportar en todo este tema de la industria 4.0 a nivel de organización, a nivel humano, a nivel de los procesos, a nivel de la definición de los ciclos de vida del producto, también hay muchas oportunidades. Y finalmente, fíjense, les quiero mencionar algo muy importante, que es con lo que voy a cerrar la charla, y me das un minutico, por favor. ¿Cuál es el aporte de la ingeniería en electrónica y automatización dentro de la industria 4.0? Mire, yo busqué rápidamente, sí, por curiosidad, qué es lo que había a nivel académico, y me encuentro con que la Universidad Politécnica de Cataluña está ofreciendo un máster en industria 4.0. Me puse a revisar muy rápidamente qué es lo que está ofreciendo, y bueno, habla más o menos de dotar al estudiante de capacidades de modelización, de simulación, para la creación de gemelos digitales y de realidad aumentada, de aprendizaje automático, de Big Data, de control de procesos, por ejemplo. Y yo digo, bueno, fíjense, acá tenemos nuestra maestría de electrónica y automatización en la Universidad Politécnica Salesiana, que les ofrece todos estos cursos, ¿sí? Todos estos aspectos de aprendizaje que definitivamente son contribuciones a nuestros perfiles de ingeniero para poder, con esta formación y con nuestras habilidades que ahora requiere un profesional en nuestra 4.0, ¿qué voy a hacer con todo esto para poder empezar a hacer que mi negocio empiece definitivamente ya a transitar la industria 4.0? Muy bien. Entonces, bueno, con eso termino pues rápidamente la charla. Disculpen que, bueno, es bastante rápida. Es muy amplio todo este tema y abordarlo en una sola hora pues es realmente complicado. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle paso a las preguntas entonces. Bueno, en este caso rápidamente, ingeniera, si podemos responder. Dice Freddy, dice, buenos días, tengo 2 consultas. La primera es si la empresa local y nacional estaría preparada para esta nueva tendencia.
Esa pregunta es excelente, es muy excelente. Mira, yo creo que la industria local eh, mm, ya está empezando a darse cuenta que necesita quizás ir un poquito más allá de lo que actualmente tiene, ¿ok? Pienso posiblemente que lo que ha impedido un poco esa transformación es el no salirse de la zona de confort, ¿ok? En el que posiblemente muchas empresas pueden estar, digo, bueno, yo tengo estos beneficios, tengo estas utilidades de mi proceso productivo, voy bien así, quizás no me interesa ir más allá, ¿ok? Entonces, pienso que en este momento es muy importante que los organismos que se ocupen de todo este tema le hagan ver a la industria nacional y local que es necesario dar estos pasos. Nuevamente, quiero reflexionar al respecto. Yo no tengo por qué transformar toda mi industria, yo no tengo por qué desaparecer todo lo que tengo actualmente. Es cuestión de que cada industria local o nacional haga un diagnóstico previo de dónde están tal vez sus elementos críticos, posiblemente no es en el proceso de producción, posiblemente es en la cadena de distribución, por ejemplo. ¿Ok? ¿En dónde están sus procesos críticos y cómo la industria 4.0 le puede ayudar allí? De tal manera de que se quita un poco el mito dentro de la industria local y nacional que se necesita muchísimo dinero, ¿verdad? Y muchísima inversión con quizás desconocido retorno, posiblemente, de lo que es invertir en tecnología de industria 4.0. Entonces yo pienso que sí hay necesidad y posiblemente no es que no esté preparada, quizás es que aún no es consciente completamente de esta necesidad. Ya. Y como segundo punto tenemos, ¿el país cree que brinde la infraestructura en comunicaciones para poder replicar la industria 4.0? Bueno, mira, por supuesto que, digamos, el requerimiento básico hoy día para poder andar con la industria 4.0 es tener una buena comunicación. Se supone que Ecuador tenemos ya 4G en casi todo, importantes partes del negocio, perdón, del territorio, lo cual podemos de alguna manera, digamos, esperar que pequeñas actividades tecnológicas que no requieran respuestas en tiempos extremadamente pequeños, sí las podemos soportar. Es importante aquí mencionar lo que, creo, no sé si lo mencioné al inicio de la charla, donde decía que dentro de los diferentes niveles de automatización, se dan incluso diferentes tiempos de respuesta. Muy bien, si de repente yo estoy queriendo o meter un proceso dentro de la industria 4.0 que necesito milisegundos de respuesta, posiblemente ahí tendré que evaluar si la tecnología que tengo hoy día en el país me va a servir para eso. Muy bien, pero posiblemente si yo voy subiendo más y me voy moviendo hacia procesos en los cuales tal vez no necesito tiempo de respuestas tan inmediatas y tan pequeñas, definitivamente la tecnología que tenemos sí definitivamente nos ayuda a ello. ¿Ok? Por otro lado, también mencionaba, no es necesario que nosotros hagamos inversiones de acceso a recursos en la nube, ya hoy día eso se compra, ¿ok? Por lo tanto, eso no representa un problema. Vuelvo y repito, lo primero quizás a evaluar es qué es lo que mi industria necesita realmente para incorporar elementos en la industria 4.0, en donde yo la necesito, ¿sí? Y en función de eso, hacer una evaluación del contexto, de los requerimientos tecnológicos y actuar en consecuencia de ello, como una cultura organizacional, porque eso es muy importante, ¿ok? Que las personas que toman las decisiones tecnológicas dentro de la empresa esté consciente de esa necesidad, ¿sí? Si no, pues es un poquito como arar en el mar. Bueno, y como por última pregunta de nuestro participante José Aguilar, él menciona, ¿cuánto tiempo demoró tener la factibilidad de implementar esta industria 4.0 y la renuencia humana de coger esta tecnología? ¿Cuánto tiempo a nivel histórico? Quizás será la pregunta. Posiblemente. Ya, bueno, a ver, digamos, yo nuevamente pienso que el punto interesante allí es cómo vemos nosotros, o cuando digo nosotros,
de alguna manera estamos en la industria, cómo percibimos la necesidad de hacer la realidad ya. Como yo le decía al inicio de la charla, hablar de la flexibilización de los procesos, de la incorporación de la inteligencia, de la reconfiguración, no es un tema nuevo, ya desde los 90 se hablaba de ello, ¿sí? Quizás el punto de, digamos, lo que hacía el punto antes y el después era la necesidad de la tecnología apropiada para poder hacer la realidad. Entonces, la necesidad de integración, la necesidad de poder ser flexible para poder ser más competitivo y poder ser más, digamos, adaptable para ofrecer, para satisfacer el mercado, esa necesidad está detectada desde hace tiempo, ¿ok? O sea, podemos hablar, como te digo, 90, ¿no? Han pasado quizás 20, 25 años y todavía hoy día, si bien muchos países ponen al año 2020 como el año tope para el cual la mayoría de sus industrias deben tener algo ya de la industria 4.0, pues eso depende de cada país y de cada región en detectar esa necesidad. Bueno, en este caso, antes de finalizar, queremos acotar un poquito sobre el tema que ha tocado la ingeniera. En este caso, ella habla sobre la industria 4.0, la era de la digitalización y las contribuciones que éstas han realizado a lo largo de la sociedad. Por otra parte, quiero agradecerle a la ingeniera por todo este tiempo el que se ha brindado para que nos imparta esto sobre lo que es la maestría de electrónica y automatización. Muchas gracias, ingeniera, y quiero brindar una gran invitación a todos nuestros participantes a formar parte de la maestría. Recordemos que aún tenemos inscripciones hasta este 24 de octubre, en el cual nosotros podemos reunir todos nuestros requisitos y acercarnos a Secretaría de Sede. Estamos en Cuenca, Quito y Guayaquil para podernos nosotros darle la información que ustedes desean. Una vez más, muchas gracias, ingeniera, por toda esta enseñanza impartida. Esperamos que haya sido lo mejor para nuestros participantes. En todo caso, les queremos brindar una buena tarde y muchas gracias con todos. Eso sería todo. Bueno, muchísimas gracias nuevamente. Nada, yo me despido simplemente exhortándoles a, bueno, a que de todos estos pilares, de todos estos aspectos que hemos tocado extremadamente rápido, pues cada uno de nosotros que se interese en alguno de estos aspectos, pues ahonde un poquito más y quizás mire cómo puede aportar en la industria nacional con este tipo de tecnologías que ya están presentes hoy día. Listo. Muchas gracias, ingeniera. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias. Hasta luego.